Hermosa la presencia del Señor y en especial el domingo a la mañana que nos bendice. De mañana oirás mi voz, decía el salmista. De mañana me presentaré delante de ti y oraré. Así que damos gracias al Señor por esta hermosa mañana que nos congrega en este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y daremos lectura del versículo 36 al 38. Lucas, capítulo 2, del 36 al 38, puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, te rogamos que en esta mañana estés hablando a nuestro corazón. Hemos dicho, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Estamos en tu presencia para pedirte que por medio del Espíritu Santo nos toques, nos hables, restaures. Señor, que si hay enfermos entre nosotros sean sanados. Señor, si alguno está pasando por una tribulación, ven, Señor, extiende tu mano, rescata su vida del hoyo, rescata su vida de la destrucción. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Hemos dedicado el mes de marzo a la oración, fortalecido por la oración. Y casualmente estuve viendo las revistas Selecciones de Reader Digest, que significa también compilación o antología de lecturas o resumen. Y apareció un artículo titulado El poder de la oración. Parece que Selecciones y nosotros estamos en la misma línea. Y dice el autor, Julio Bebione, en su introducción, que él descubrió el valor de la oración mientras servía de voluntario atendiendo a un grupo de ancianos. Y dice que su vida cambió cuando descubrió el poder de la oración. Dice, la oración ha acompañado por siglos a la humanidad. Su forma ha cambiado, no su esencia. Hasta estos días es la terapia más sencilla para aliviar los dolores del alma y los físicos también. Larry Dorsey ha escrito varios libros sobre este tema y en ellos describe incontables experiencias y pruebas de cómo la oración tiene un papel muy activo en su práctica profesional. Y luego comparte lo que aprendió de la oración y menciona 7 cosas que él aprendió de la oración. Primero, sobre la oración, solamente la enumero, sobre la oración en voz alta o en silencio. Segundo, orar nos hace mejores personas. Dice, estoy convencido de que el mundo sería mejor
si oráramos unos minutos al día, orar le quita las fuerzas a la negatividad. Tercero, nos acerca a los demás. Cuarto, la oración es más que un acto religioso. Para orar no necesita seguir un ritual ni un horario. En quinto lugar, orar es un cambio para la aceptación. Uno está más dispuesto a aceptar a otras personas. Sexto, fortalece nuestra fe. Nada nos da más fuerza en los momentos difíciles que saber que no estamos solos. Experimentamos el apoyo divino y la certeza de que siempre, en toda circunstancia, hay una salida. Y en último lugar, cuando practicamos la oración, en nuestro interior encontramos la seguridad y las alegrías o la plenitud que solemos buscar en fuentes externas. Es decir, buscamos donde no debemos buscar y nunca tenemos paz y siempre parece que estamos vacíos, pero cuando oramos, todo aquello que buscamos lo encontramos en el Señor. Y nosotros sabemos que todo esto es cierto en cuanto a la oración porque la hemos experimentado en nuestra propia vida cristiana. Vez tras vez hemos descubierto que todas estas cosas se cumplen en el tiempo de oración. Sin embargo, a medida que avanzamos en la vida cristiana, aprendemos más y más cosas sobre la oración. Yo hasta el día de hoy puedo decir que estoy aprendiendo cosas sobre la oración que no sabía antes. Y como ayuda de memoria he titulado el mensaje de hoy, Los 3 hilos de la oración. Basándome en Eclesiastés capítulo 4, verso 12, que dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y la Biblia latinoamericana traduce un cordel o un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y como no quisiera que se rompa o se debilite nuestra vida de oración, he seleccionado 3 versículos de nuestra agenda, 3 versículos independientes unos de otros que tratan sobre la oración y que al unir estos 3 versículos forman un cordel, un cordón, una soga muy fuerte que no se rompe con facilidad. En primer lugar, quiero mencionar el hilo de la oración como servicio. Cuando Jesús fue presentado en el templo, cuando era bebé, para ser circuncidado al 8º día, según el rito de la tradición judía, estaba también en el lugar Ana, la profetisa de edad, una mujer de edad muy avanzada, que estuvo viuda por 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Cuando hablamos de servicio, en nuestra mente aparece siempre una actividad manual, como servir a las mesas, servir en la limpieza, servir como ayudante en un trabajo, o también nos referimos al servicio de la enseñanza, de la predicación, el servicio del culto. Algunas iglesias en algunos países preguntan ¿a qué hora es el servicio del domingo a la mañana? Y a veces me llaman por teléfono y me preguntan: pastor, ¿a qué hora es el servicio? Se llama servicio al culto de la mañana o servicio al culto de la noche.
u otro horario. ¿A qué hora? Pero también se habla del servicio que emplean algunas empresas cuando venden un producto y hablan de servicio al cliente. Nosotros ofrecemos, brindamos servicio al cliente o servicio al consumidor, que le dan una atención personalizada o hacen la instalación sin cobrar nada. Es un servicio. Y el apóstol Pablo llama servicio también a las ofrendas. Cuando él recorría las iglesias juntando ofrendas para llevar una ayuda a los hermanos que estaban en una extrema pobreza en Judea, escribiendo a los Corintios dice lo siguiente: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los creyentes les falta, lo que a los santos les falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Así que notamos que la palabra servicio tiene muchas acepciones, tiene muchos significados. Y lo curioso del caso, que esta mujer que tenía más de 90 años, porque si quedó viuda durante 84 años y 84 años estuvo orando en el templo, nos habla de que estuvo sirviendo con la oración. En aquel tiempo a ninguna mujer se le permitía trabajar en el templo. No podía hacer la limpieza, no podía arreglar las cosas, no podía decorar, no podía poner flores como les gusta, ¿verdad? Tan hermosas que quedan. En aquel tiempo estaba prohibido para la mujer. Esa era exclusivamente la tarea de los levitas y de los sacerdotes. Las mujeres incluso tenían un patio aparte, ni siquiera podían entrar, se llamaba patio de las mujeres. Era responsabilidad, como dije, de los levitas principalmente. Tampoco la mujer podía enseñar, ni predicar, porque en aquel tiempo estaba prohibido que la mujer hable en público. Tampoco podía servir con sus ofrendas, porque en este caso Ana, esta mujer a la cual nos estamos refiriendo, era una mujer viuda, una mujer pobre, una mujer sin recursos, sin sustento. Su marido había muerto a los pocos años de casada. Pero Lucas destaca que esta mujer tenía el don de la profecía, era profetisa. Probablemente la gente venía y consultaba: ¿por qué no oras por mí? Como se dedicaba a la oración, ¿por qué no oras por mí? A ver qué te dice Dios, si hay palabra para mi vida. Y ella profetizaba. Dios le dio el don de la profecía, pero nos dice que por 84 años estuvo sirviendo con ayunos y oraciones. Es probable que nos cueste entender que la oración es un servicio, o pensemos, bueno, ¿en qué estás sirviendo? Estoy sirviendo en la oración. Difícilmente que alguien diga estoy sirviendo en esto, porque no relacionamos el servicio con la oración. Porque siempre pensamos que la oración es lo que pedimos a Dios. Si estamos enfermos, si perdimos el trabajo y estamos buscando un nuevo trabajo, si tenemos problemas en nuestra familia, entonces vamos a Dios en oración pidiendo ayuda. Si tenemos que rendir un examen y no estamos seguros si vamos a acordarnos de todo lo que hemos leído, estudiado, entonces vamos a Dios y le pedimos esa capacidad para acordarnos. Y siempre pareciera que más bien Dios es el que está a nuestro servicio.
que vamos a pedirle a Dios para que Él nos sirva respondiendo a nuestra petición. Entonces nos cuesta decir que la oración es un servicio, porque lo que hacemos es pedir, y el que hace el servicio es Dios. El que nos sirve haciendo un milagro es Dios. El que responde a la oración es Dios. Entonces el que sirve acá es Dios. ¿Cómo entonces dice aquí que ella servía a Dios con su oración? ¿Cómo es esto? La oración se convierte en servicio cuando oramos por los demás. Ahí cambia. La oración se convierte en servicio cuando se pone en marcha el engranaje de la historia y comienzan a suceder acontecimientos que son respuesta directa a nuestra oración. Por la oración se ha cambiado el curso de una batalla, como el caso de Moisés cuando tenía las manos levantadas. Los israelitas para orar siempre oraban con las manos alzadas. Alzo a ti mis manos, oh Jehová. Y cuando Moisés tenía las manos en alto, el pueblo de Israel, conducido por Josué, iba ganando a los amalequitas de la tribu de Amalek y lo iban destruyendo porque estaba Moisés orando. Cambió el curso de la historia por la oración. Muchos milagros y sanidades que están ocurriendo entre nosotros no es porque seamos mejores como iglesia a otras iglesias. Continuamente yo escucho testimonios de milagros que Dios está haciendo entre nosotros. Y los jueves escuchamos vez tras vez lo que Dios está haciendo en tantas familias, en tantas vidas, cuando la iglesia ha orado y Dios ha intervenido. Hay vidas que son cambiadas. El apóstol Pedro fue liberado de la cárcel porque la iglesia hacía oración sin cesar por él. Permanentemente oraban. La historia de Pedro sería diferente. Hubiera muerto como Jacobo a filo de espada. Pero Dios libró a Pedro porque la iglesia se dio cuenta que no estaba sirviendo. Si hubiera estado sirviendo en la oración al orar por otro, Jacobo tal vez no hubiera muerto. Y ahora Pedro fue encarcelado y el peligro era que fuese ajusticiado igual que Jacobo a causa de su fe. Pero la iglesia se puso a orar y la historia cambió. La vida de Pedro se salvó. Dios envía a su ángel y lo saca de la cárcel. Juan Wesley, que fue llamado el padre del metodismo, el cual según algunos historiadores ha sido el eje principal de la transformación social, espiritual y económica de Inglaterra, hasta convertirla en una de las potencias en aquel tiempo, la única potencia mundial, la potencia más grande en su tiempo del mundo. Y él dijo: Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. Es una declaración muy fuerte. ¿Cómo es que Dios no hace nada sino en respuesta a la oración? Tal vez estuvo reflexionando y estuvo viendo que no pasaba nada hasta que la iglesia comenzaba a orar. Y entonces dedujo que si queremos ver la mano de Dios obrando, tenemos que servir en la oración.
Y servir es ayudar a otro con nuestra oración. Interceder por otra persona con nuestra oración. Estamos sirviendo, como lo hacía Ana, de día y de noche por tantos años. Y a veces uno piensa en la oración como algo secundario. Aquí yo sé que durante la predicación, en los que les toca el servicio de la semana, siempre hay alguien que está orando mientras estoy predicando, está sirviendo. Ahora, si el que sube a la pieza de oración para orar y empieza a orar por sí mismo y solamente por sí mismo, en vez de estar orando por ustedes, para que Dios los bendiga, para que Dios salve, para que Dios restaure, para que Dios sane, para que Dios se manifieste, entonces la oración dejó de ser un servicio. Uno está sirviendo cuando intercede, cuando clama al Señor por los demás. Wesley se dio cuenta que Dios actúa en respuesta a la oración de la iglesia. Si esto es realmente así, el servicio de oración supera ampliamente cualquier otro servicio que nosotros podemos brindar. Uno dice, ¡ay, qué bueno! ¿Cuál es el mejor servicio que puedo brindar a Dios en la iglesia? Uno dice, me gusta ser un gran evangelista. Y a veces algunos me dicen, yo he soñado que una gran multitud me estaba escuchando, miles de personas, y yo creo que Dios me está llamando para predicar. Su sueño es ser un gran predicador, y me parece excelente, pero no es lo más grande. Ni ser un gran predicador, ni maestro, ni un gran cantante, sino el que sirve. Porque el que sirve en la oración mueve la mano de Dios y hace que las multitudes se conviertan, y hace que los milagros sucedan, y hace que el poder de Dios se manifieste, porque sirve de una manera extraordinaria más que cualquier otro ministerio. Y a veces no le hemos dado toda la atención a la oración que tendríamos que darle como iglesia. Así que, hermano, hermana, cada vez que usted se pone a orar por los demás, por la iglesia, por el crecimiento, por la salvación de sus vecinos, sus amigos, sus parientes, usted está sirviendo. Ana servía al Señor con sus ayunos y sus oraciones. Servimos a Dios cuando oramos por los demás. Es una revelación que encontramos aquí en la palabra, un hilo de la palabra del Señor. El primer hilo es muy grueso, este primer hilo, muy fuerte. Pero el segundo hilo no es menos grueso ni menos fuerte que este que he mencionado. Y es el hilo de la oración como cooperación. Miren lo que dice el apóstol San Pablo cuando habla de la oración en 2 Corintios capítulo 1, verso 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La Nueva Biblia Española traduce, cooperen también ustedes pidiendo por mí. Así, viniendo de muchos el favor que Dios me haga, muchos le darán gracias por causa mía. ¿Qué significa cooperación? Cooperación es colaboración con otros para lograr un fin, para obtener algo, para cumplir un propósito, trabajar con otros.
Un artículo sobre la cooperación en ciencias sociales define así la cooperación. Escuchen brevemente, es una descripción muy preciosa de la cooperación. Y dice: el trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede suceder que un grupo cooperativo compita con otro grupo, pero dentro del grupo nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos al otro equipo. Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente, sino beneficiarse en el conjunto. El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros y es parte de un plan de acción con el que se involucra y comparte sus valores. Sabe que solo siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la finalidad deseada. Cuando uno coopera, debe permitir ser ayudado y ayudar. Algunos quieren ayudar, pero que nadie los ayude. No saben trabajar de forma cooperativa. Si trabaja el mismo equipo y le critican y compiten entre sí, no es un trabajo cooperativo. Y el apóstol Pablo está diciendo que quería que la iglesia coopere, que sea cooperativa con él, orando por él. Comprendió que la iglesia, si se convierte en una cooperativa de oración, juntamente con él, el resultado sería mucho más grande. El problema es que tenemos pocos resultados porque a veces trabajamos para Dios, pero en forma independiente. Por eso se crean las cooperativas, a veces de trabajo, de negocios, la cooperativa del campo. No es lo mismo que un productor venda su producto solito, que si se unen varios productores y tienen mucha cantidad, pueden ganar nuevos mercados y pueden tener mejor precio, tener mejor ganancia, ser mucho más ahorrativos. Hay más eficiencia en el trabajo cooperativo. Pero cuando uno trabaja solito, no piensa pedir ayuda a los demás, ni espera que otros lo ayuden, ni quiere tampoco darle la mano a los otros. Entonces el trabajo es muy pequeño y el apóstol Pablo se dio cuenta y usa 2 veces la palabra mucho en el mismo versículo. Habla mucho para que muchas personas den gracias a Dios por lo que el apóstol Pablo estaría haciendo, por la predicación. Quiere decir que van a dar gracias porque fueron salvas, porque fueron bendecidas, porque Dios transformó su familia, porque le dio un futuro mejor. Y van a decir gracias, Señor, porque conocí el Evangelio. Pero es el trabajo cooperativo. Pablo dice: yo solo no puedo, oren por mí, cooperen conmigo. Y para que muchas personas den gracias, porque el don vino a través de muchas personas, es decir, de muchos que estuvieron orando. Muchos ganados porque muchos oraban. Eso es un secreto del poder de Dios. Si nosotros nos reunimos para orar juntos, pero no estamos cooperando juntos,
sino orando por nosotros, nuestras propias necesidades. Ay, Señor, ayúdame. Y ni siquiera nos importa escuchar la oración de mi hermano, de nuestro hermano que está al lado. Ni decimos amén a lo que dice. Porque amén quiere decir así sea, así es hecho, así será. Así se cumplirá. Es si estoy afirmando en fe, apoyando a mi hermano, cooperando con la oración de mi hermano, él está orando y yo le digo amén. A veces uno termina de orar y hay un silencio total. ¿No se sintieron un poco vacío solo cuando no hay un amén? Como si no, la oración no era parte de la oración de todos. Cuando estoy orando como delante de la iglesia, no oro como yo solo. Para eso podía estar orando solamente en mi casa. Para hacer la oración pública, estamos orando todos y todos estamos diciendo así se va a cumplir. Amén. Es palabra de Dios. Dios va a cumplir esta palabra. Y digo amén. Decimos amén. 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 Así será. Entonces vemos que hay cooperación. Dios está mirando a la iglesia y ¿qué está viendo? Está viendo que todos están apuntando al mismo fin. No que uno mira a un lado, otro, no. Todos juntos empujan para que la obra de Dios se realice. Y Dios haga el milagro. Gloria a su nombre. Amén. Dios va a hacer. Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer. Trabajo cooperativo. La oración es cooperativa. La oración de la iglesia no puede ser individualista, cooperativa. Es un servicio cuando oramos por otro y cuando oramos juntos con un objetivo estamos cooperando para que se realice. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Por eso Jesús dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, cooperan. Cualquier cosa que pidan les será hecho. No, fíjense que no pone condiciones, dice cualquier cosa. Porque lo más difícil es poner de acuerdo a 3 personas. Pueden orar juntos y no estar de acuerdo. Pero si están de acuerdo, quiere decir que están cooperando por el mismo fin. Entonces pueden pedir cualquier cosa y Dios lo va a hacer. Bendito sea su nombre. Pero también el tercer hilo, ya estamos 2 hilos, está más fuerte la cosa, el servicio y la cooperación. Ahora viene el hilo de la oración como expresión de amor inteligente. Filipenses 1:9. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Pablo empleaba la palabra, aquí hay 2 palabras en griego que quiero mencionar, epignosis. ¿Alguno conoce la palabra gnosis? Que significa conocimiento. Ahí está, los gnósticos decían, había una secta que llamaba los gnósticos, los que tenían conocimiento. Epignosis significa conocimiento preciso y exacto de una cosa. Que yo estoy orando, fíjese cómo Pablo oraba. Señor, yo te pido que bendigas a esta iglesia, que bendigas a la iglesia que está en Filipos, para que su amor sea cada vez más grande, que crezca más y más en epignosis, en un conocimiento, un amor, en un conocimiento más exacto. Y usa después la palabra aistesis, que significa percepción, discernimiento moral en asuntos éticos. Discernimiento en toda
que abunde más en toda ciencia, epignosis, dice conocimiento, pero más que conocimiento es discernimiento. Discernir lo que está bien de lo que está mal. Se dice que el amor es ciego. ¿No escucharon ese término? Que el que se enamora no ve nada, por eso se dice el novio no vio. Porque no vio. Estaba mirando, pero no vio. No vio que no era para él. No vio que no eran compatibles. No vio los problemas que tenían en el futuro. Por eso no vio. No vio. Es ciego. Y a veces pasa también en la vida cristiana que no vemos. Que a veces no vemos cuando sentimos que se nos dice que tenemos que mostrar el amor. Y hay personas muy negativas con las cuales no vemos que la negatividad de esa persona puede dañar aún nuestra fe. Que hay personas que no son fieles a la verdad y que mienten, pero como tenemos que amarlas. A veces, o personas que han sido violadoras o abusadoras de niños, lo ponemos a cuidar a los niños de la iglesia porque decimos eso es la vida pasada, ahora no importa, y no prestamos atención a algunas cosas. Cuando dejamos y abrimos la puerta y damos albergue a los que vienen con doctrinas extrañas, a veces diabólicas, pero como decimos, tenemos que amar a todos, tenemos que recibir a todos, porque yo no recibo a todos, entonces yo no los amo. Pero el apóstol Juan, que habló tanto del amor y que tenemos que amarnos a otros, y el que no ama no conoció a Dios, dice que el que recibe a tales personas, dice, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Fíjese el amor inteligente de Juan. La madre que ama inteligentemente a sus hijos va a poner seguridad en los enchufes cuando el bebé comienza a caminar, 1 año, 2 años, y que siempre está queriendo meter en cada agujerito algo y ve el enchufe, ¿verdad? Y dice, no, pero ¿cómo le vas a pegar? ¿Por qué se acercó ahí? ¿O por qué le cerraste? Déjalo. Tenemos que dejar que vivan libertad. Hay padres que dejan en la calle que jueguen los chicos, a veces conduciendo veo niños pequeñitos corriendo por la calle, los padres despreocupados en plena avenida. A veces me da un escalofrío. Este chico en cualquier momento va a tener un accidente cualquiera, no lo ve y lo puede pasar por encima. ¿Qué pasa con los padres? Evidentemente falta de ese amor inteligente, exacto. Amar no significa dejarse avasallar por el mal, por la maldad, por la mentira, por el engaño. No es eso amor. El hilo del amor en la oración es también fuerte, porque el apóstol Pablo dice que es el vínculo perfecto. El amor une los otros hilos anteriores y lo hace mucho más fuerte. Yo he cometido algunos errores en primeros años de nuestro ministerio en cuanto a esto del amor. Me hablaron acerca de un adolescente que estaba en un reformatorio, se llamaba Juan, y que había sufrido mucho, que el padre lo echó de la casa y me contaron toda una historia de su vida, y estaba viviendo en un reformatorio, así que me pidieron que vaya a verlo y qué podía hacer por él, y yo queriendo ayudar y tener
el síndrome mesiánico, y que una vez uno piensa que es como un Mesías que podía salvar a cualquier persona. Fui y hablé con el jefe, el responsable reformatorio, lo saqué al chico, firmé que yo me hacía responsable de él y que yo creía que si él venía y vivía con nosotros y estaba en la iglesia, teníamos la casa pastoral en la iglesia, y lo trajimos, tenía 14 años. Y era un pervertido. Y le dejábamos nosotros, nuestros hijos. Dios, doy gracias a Dios que siempre nuestros hijos estaban con nosotros, pero era un chico malo, un chico deshonesto, le agradaba el robo, el engaño, y siempre buscaba la forma de hacer el daño a los demás. Pero yo pensaba que si él era así porque no había escuchado el Evangelio. El jefe del reformatorio, el encargado del reformatorio me dijo, no, ese no cambia más. ¿Para qué? No, yo le dije, va a cambiar. No, le aseguro que no cambia más. Después tuve que reconocer que tenía razón. Porque pasado unos meses que estaba con nosotros, robó a la iglesia, nos robó a nosotros y desapareció. Y yo pensé, qué amor tan tonto que he tenido. ¿Cómo no me di cuenta? Uno puede abundar mucho en amor, pero no abundar en amor que va acompañado de la ciencia, de la epignosis, del conocimiento y del discernimiento, que me faltó discernimiento, yo no podía ver. Yo veía de afuera, pero no veía más allá, o no quería ver. A veces uno no quiere ver la maldad en el otro. Y no se da cuenta que le falta. Uno puede amar, pero amar con sabiduría, amar con inteligencia, amar con los ojos bien abiertos, ¿no? El amor no es ciego, no tiene que ser ciego, es lo que está diciendo Pablo aquí. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer, porque dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Por qué necesitamos un amor inteligente? Porque a veces no aprobamos lo mejor. Yo no aprobé lo mejor. ¿Qué es lo mejor para el chico? ¿Qué es mejor para la persona? ¿Qué es lo mejor para mis hijos? ¿Qué es mejor para mi cónyuge, esposo o esposa? ¿Qué es lo mejor para la iglesia? Porque si estamos llenos de ese amor, del hilo del amor, que es el vínculo perfecto que une todo, en ese conocimiento, en ese discernimiento, vamos a probar lo mejor. Esto es lo mejor. No nos vamos a equivocar. ¿Qué actividad es la más efectiva? ¿Qué programa da los mejores resultados? Nunca lo sabremos si nuestro amor no abunda más y más en toda ciencia, en toda epignosis, en todo discernimiento. Aprendemos la oración. Al unir estos tres hilos, el hilo del servicio, al orar por los demás, el hilo de la cooperación y el hilo del amor, tendremos una estructura espiritual interior fuerte, con poder, para llevar a cabo los grandes propósitos de Dios en nuestra ciudad, en nuestro país y en otros países del mundo. Se dice que el hilo se corta en su parte más débil, la soga se corta en su hilo más débil. Si es así, no dejemos hilos sueltos, no dejemos hilos débiles. Reforcemos el servicio de la oración. Trabajemos en la oración cooperando unos con otros. Oremos para que nuestro amor abunde más y más en toda
toda ciencia, todo discernimiento, para que podamos aprobar lo mejor y tener éxito en todo lo que emprendamos. Oh, que Dios te bendiga, hermano, hermana. Afírmate en estos 3 hilos, que sean como una trenza, en la trenza fuerte, cordón con 3 dobleces, 3 hilos, no se rompe tan fácilmente. Tu vida no se va a romper, tu ministerio no se va a romper, tu fe no se va a romper, tu confianza no se va a romper, porque estás firme en el Señor. Dios te fortalezca. Lanzo esta palabra: Dios te fortalezca. Dios te fortalezca en fe, en el poder del Espíritu Santo. Te conceda ahora poder apropiarte de las promesas de Dios y decir sí, amén a todas sus promesas. Amén, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si después de la oración quieres venir al altar y quieres pedir la fortaleza al Señor, porque te afirme, que te sostenga, y también quieras interceder y servir a Dios viniendo al altar por otros, para bendecir a otros, puedes hacerlo también. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Afírmanos en la oración de servicio. Afírmanos en la oración de cooperación. Afírmanos, Señor, en un amor inteligente, y tu poder se manifieste en nuestra vida. Bendice la iglesia, que la iglesia sea más que vencedora, más que victoriosa por medio de Jesucristo. Señor, lanzo esta bendición en tu nombre sobre cada uno de mis hermanos en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.